Vamos a estudiar el día de hoy continuando con la serie de ahí en Deuteronomio 29. Algunos hermanos lo conocen ya de memoria seguramente, ¿verdad? Dice, el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama, en este pasaje, Romanos 9:11, específicamente en el versículo 22, hemos estado estudiando las doctrinas de la gracia. Y en contraparte con la predestinación también existe una doctrina que se llama la reprobación. Entonces ese es el tema que vamos a tocar. De la misma manera que en este pasaje solamente lo cito porque hay cosas que no son sencillas de entender, tampoco son sencillas de explicar. Y pues Dios es el que nos ayuda a poder discernir lo que estamos escuchando de su palabra, y roguemos a Dios que nos ayude. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, lo que está revelado en la Escritura, no son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hablando de este tema, como estamos diciendo, es complejo. Es muy posible que, como en el tema de la predestinación, las personas se queden estacionadas y no lleguen a bajar este concepto a su entendimiento, que no lo puedan discernir. Y siempre al hablar de este asunto, la persona se queda pensando, ¿seré yo predestinado para salvación o seré un reprobado, no? Y hay que decirlo desde ahorita. Todo ese consejo y ese concepto lo tiene Dios, ¿no? Dios tiene la lista de quiénes son los que Él ha escogido para salvación y quiénes son los que Él ha dejado, los que Él ha reprobado. Y los motivos por los cuales Él ha hecho estas cosas, siempre la Biblia señala su soberanía y su beneplácito. Entonces, por más que nosotros tratemos de escarbar en el cielo, en el más allá, pues no podemos encontrar nada, ¿verdad? Las listas y los nombres le pertenecen a Dios. Para nosotros es lo que está revelado. Lo que está revelado para nosotros en ese sentido es, predique el Evangelio a toda criatura. El que creyere en este Evangelio será salvo, y el que rechace este Evangelio de salvación, entonces será condenado, ¿no? Entonces todo lo circunscribe a nuestro territorio. No es sube al cielo, viaja al más allá para ver si estás en la lista, ¿no? ¿En cuál lado estás? ¿Del lado izquierdo? Si eres pariente de Esaú o eres pariente de Jacob. Si eres un vaso de honra o eres un vaso de ira. Nuestra reacción al Evangelio es lo que va a dictaminar en este asunto. Nosotros no podemos entrar en ese consejo secreto que solo pertenece a Dios. Entonces, habiendo citado este punto, antes de entrar al tema, les pido que oremos. Nuestro Padre Celestial, suplicamos, Padre, de tu ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo para que podamos discernir lo que está revelado tocante a este tema de la reprobación humana. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a tener temor en nuestros corazones, en nuestras mentes, para buscar afirmarnos, como dijo el apóstol Pedro, hacer firme vuestra vocación y elección, perseverando en ello, añadiendo y haciendo estas cosas. No seremos estériles ni sin fruto, y llegaremos con una gran entrada al reino de los cielos, Señor. Ayúdanos a mirar, a escuchar, a entender, y a través de esta enseñanza amarte y aferrarnos a la esperanza que tú has revelado en tu Evangelio, que es tu precioso Hijo Cristo Jesús. En Él te pedimos que nos ayudes a entender lo revelado
y nos ayudes a tener contentamiento y paz con lo que está oculto a nuestras mentes y descansa solamente en tu soberana voluntad, Señor. Te rogamos tu ayuda y tu influencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, al hablar de esta doctrina bíblica de la reprobación, al igual que lo hicimos con la doctrina de la predestinación, hay que decir, ¿no?, que en realidad todas las cosas en este mundo están decretadas. Si usted ve en el libro de Isaías, no hay nada que escape a la voluntad de Dios, ¿no? Y aunque es una cita, como ustedes lo saben, que son muy entendidos en ese asunto, ¿no?, en un texto no bíblico, sino más bien que está en el Quijote de la Mancha, que dice que no se mueve una hoja del árbol sin la voluntad de Dios. No está en la Biblia, pero es cierto lo que ese pasaje está diciendo, ¿no? No digan que fue inspirado por el hermano, solamente citado por el hermano, ¿no? Entonces, dice en el Isaías 46, versículo 10 y 11, Dios está vindicando su nombre delante de su pueblo de Israel, diciéndoles: yo soy Dios. ¿Y cuál es la base para que tú nos digas que eres Dios? Bueno, yo soy Dios porque yo anuncio lo por venir desde el principio. Es decir, Dios anuncia lo que Él ha decretado, lo que Él ha determinado, todas las cosas que han de suceder desde antiguo, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. El consejo de Dios es soberano y Él determina las cosas y las anuncia, lo que nosotros entenderíamos como la profecía aquí en su palabra, y toda la profecía de Dios es cumplida con exactitud. Y eso solo lo puede hacer ¿quién? Dice Dios: solamente yo puedo hacer eso. Nadie más puede anunciar y profetizar. Yo soy el que llamo desde el oriente al ave, ¿no? Yo soy el que gobierna y dirige la ruta de las aves migratorias, ¿no? Sean pingüinos, sean golondrinas, sea lo que usted quiera, ¿no? Yo dirijo todas esas cosas, están en mi mano. Y también de tierra lejana he llamado al varón de mi consejo, ¿sí? Algunos dicen que se refiere al rey asirio, ¿no?, que Dios traería para castigar precisamente al pueblo de Israel por su rebeldía. Yo hablé y lo haré venir, he lo pensado así y también lo haré, ¿no? Entonces, yo he determinado estas cosas. Yo he determinado que mi pueblo sea castigado por la mano de los asirios. Así dice también en Isaías 14, cosas como estas Dios usa para declarar a su pueblo y decirle: yo soy Dios y yo hago lo que quiero, ¿no? 14:24 nos dice la Escritura: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que después de que Dios trajera a los asirios y estos castigaran a su pueblo, quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, de Israel, y su carga será quitada de sus hombros. Entonces, de esta manera, dice, ese es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, ¿no?, la mano de Dios, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. Y la pregunta, ¿no?, que humilla a cualquiera que la escucha, dice: ¿y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? O sea, ¿quién se va a atrever a detener la mano de Dios y decirle: no, espérate aquí? No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Entonces, en el Nuevo Testamento ya se nos dice en una forma, ¿no?, quizás más entendible. Efesios 1, versículo 9 al 11, el apóstol Pablo nos habla del consejo soberano de Dios. Dice que a Dios le plació, ¿no?, tener todo este tiempo en el Antiguo Testamento y tener
señalado a su pueblo Israel para recibir la profecía y posteriormente, ¿no?, traer en el tiempo del Nuevo Testamento, el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Este era su consejo, dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Dios había predestinado, había determinado. Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado para ello, determinado por Dios, y a su tiempo vino, ¿no? En el Nuevo Testamento dice, descubriéndonos, dice Pablo, el misterio, algo que estaba oculto, algo que las personas en el Antiguo Testamento no lo entendían. Aunque David habló de él, profetizó de él, pero no lo veía claramente. Y Dios descubre el telón y dice, me ha placido, ¿no?, descubrirles el misterio de mi voluntad según su beneplácito que se había propuesto. Ojo, dice, en sí mismo, porque Dios hace todas las cosas para él. Dios es el rey, Dios es el centro. Dios es soberano en todos sus propósitos. Hay personas que tienen la idea de que, no, Dios me tiene que ayudar a esto, Dios tiene que hacer esto, yo me acerco a Dios para que Él haga esto. O sea, Dios no hace la voluntad de los hombres. De antemano dice Pablo, no se han equivocado, Dios tiene una determinación y va a hacer lo que Él quiere hacer y se va a desarrollar el plan que Él quiere desarrollar. ¿Y qué se había propuesto? Dice, de reunir, versículo 10, todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la época, ¿no?, del cumplimiento de los tiempos, en el tiempo que la Virgen concibió y dio a luz un hijo, y este hijo era Dios con nosotros, ¿no?, Dios encarnado. Así de reunir todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Ojo, porque el plan local de Israel se convierte en un plan mundial. Y no solamente mundial, sino se convierte en un plan que abarca a hombres, a ángeles, a potestades, a todo lo creado. Entonces, de repente dice, ese era el proyecto divino, ese era el plan de Dios, y es descubierto. Es algo maravilloso. El apóstol Pedro, mirándolo, dice, creo que es primera de Pedro 1:12, dice, porque los ángeles anhelan cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, ¿no?, la redención de Cristo. Algo maravilloso. Le plació a Dios reunir, así pues, todas las cosas que están en los cielos, ángeles, arcángeles, como las que están en la tierra, todos los seres humanos, y en Él, asimismo, digo, tuvimos herencia, ¿no? Tuvimos suerte, dice la versión antigua, habiendo sido predestinados conforme al que hace, ¿cuáles cosas? Todas las cosas, según el consejo de su voluntad. O sea, son versículos aplastantes. Estos versículos nos muestran la existencia de un decreto universal hecho por la sabiduría de Dios. Un decreto soberano. Nadie estaba con Dios, dice Romanos 11, en el versículo 36, porque ¿quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que quede Dios prendido, ¿no?, embarcado ahí, obligado a algo? A ninguna manera, dice versículo 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le dio el primero para que le sea pagado? ¿Y cuál es la respuesta? Que nadie. Todo el proyecto divino ha sido realizado por Él. ¿Te pidieron consejo para instalar los volcanes en el mundo? ¿Te pidieron consejo para la vía hidráulica en todo este mundo? ¿Tú le sugeriste a Dios que el mar fuera salado y no dulce? ¿Qué hiciste tú? Tú diseñaste toda la serie de peces que hay en el mar, la serie de animales, la serie de insectos. He escuchado personas que dicen, no, si yo hubiera sido Dios, yo hubiera eliminado los alacranes. Ya saben que allá en Querétaro hay mucho alacrán, ¿no? Entonces hay personas que se atreven a decir eso, ¿no? También seguramente hubieran eliminado a la víbora de cascabel. Y si fueran también muy sabios, hubieran dicho, ¿y por qué no eliminó la lengua de los seres humanos, no? Así estarían calladitos y serían mejores personas. Estoy bromeando en esa parte, ya saben que a veces hago este tipo de comentarios. Hermanos, nadie, sí, los decretos de Dios han sido hechos, ¿cómo?
¿No tomó en cuenta a los hombres? No nos tomó en cuenta. No le pidió permiso a la ONU, ni le pidió permiso ni crédito al Banco Mundial tampoco. Tuvo sus propios fondos para hacer todo lo que nosotros vemos. No hubo ninguna consulta con los seres humanos. Dice el Salmo 135, en el versículo número 6. Salmo 135, en el versículo número 6, nos dice: todo lo que quiso Jehová ha hecho, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, Dios es el diseñador completo, todo lo que quiso ha hecho. ¿Sí? El Salmo 115, versículo 3, lo conoce usted de memoria también. Preguntan los hombres: ¿dónde está tu Dios? Y el salmista responde: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho, ¿no? Él es soberano, Él hace lo que quiere. Entonces, estamos escuchando bien, estamos diciendo que Dios es el que diseñó el mundo, el que diseñó los mares, el que diseñó el adorno de nuestro mundo, las flores, los animales, los hombres, los colores, el pelo. Todo lo que vemos aquí fue diseñado por Dios. ¿Sí? Esto implica que en el decreto completo de Dios, lo que Él ha decretado incluye el bien y el mal. Claro, sabemos porque Santiago nos dice que Dios no es el autor del mal. Dios gobierna y dirige el mal. En su voluntad permisiva, por sus propósitos eternos, Dios permitió la entrada del mal. Pero Él no es el creador del mal. ¿Me explico? Entonces es lo que nos revela la Escritura. Dios es santo. Entonces, hay algunos versículos, quiero que ustedes vean ese, porque de repente nos salen algunos versículos que brincan solos. Isaías 45, en el versículo 7. En la versión 60 no tienen este conflicto, porque la versión 60 traduce de una forma distinta, pero dice, hablando de que Dios es el autor de todas las cosas, dice: yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Entonces ahí está, dice que Dios cree el mal. Dios cree el mal en sentido judicial. Dios traería al asirio para castigar a Israel. ¿Sí? Porque entonces, si interpretamos el pasaje de otra manera, entraría en conflicto con Santiago, ¿no? No podemos interpretar un pasaje chocando con otro. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos revela que Dios no es el autor del mal, sino que cada hombre de sí mismo es atraído y seducido, y de su propio corazón da a luz el pecado, ¿no? Entonces, aquí cuando dice creó el mal, me leen por favor la versión 60, dice la adversidad, pero ¿qué dice? Él dice que crea la adversidad, ¿no? En un sentido, llegamos a comprender entonces que se trata no del mal moral, sino se trata del castigo que Dios infringe, por ejemplo, en este caso, sobre Israel a través de la mano de los asirios. El decreto de Dios incluye, Proverbios 16:33, incluye la suerte, el melate, todo lo demás. 16:33, el decreto de Dios incluye la suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella. O sea, Dios inclina a izquierda o a derecha la suerte, ¿no? Entonces, todas las cosas. El decreto de Dios incluye, si ya lo está usted pensando, ¿sí? ¿Quién tiene la culpa de que yo tenga esta cabezota y estas orejas tan grandes? Son para oírte mejor. 139:15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. No había rayos X, no había, ¿cómo se llama la cosa esta? Que el ultrasonido, pero Dios lo dice, fuiste compaginado
dentro, ¿no? En lo más bajo de la tierra. Y dice Dios, mi embrión vieron tus ojos. Y en el libro de Dios estaban escritas todas las orejas, los ojotes, la narizota, el juanete y todo lo demás, ¿no? ¿Me explico? Entonces, todo. A ver, ¿por qué eres como eres? ¿Por qué eres tan guapo como eres? ¿O eres tan bella como eres? Dios te creó así. ¿Sí me explico? Dios diseñó. Es que a mí me hubiera gustado tener los ojos más así para abajo. No se te hubiera visto bien, así como Dios te los puso así. Exactamente así los necesitabas, ¿no? Entonces, su decreto incluye nuestra vida personal, ¿no? Llegamos, así que al contemplarlo el salmista dice, cuán preciosos me son tus pensamientos y cuán multiplicadas son tus maravillas, y los cuento, se multiplican más que la arena, y sigo pensando en esto, y entonces tú lo hiciste todo esto, ¿no? Proviene de tu mano soberana. Proverbios 21 nos dice que inclusive las naciones, como los repartimientos de las aguas, dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a lo que quiere él inclina a los reyes. El Nuevo Testamento nos enseña en Hechos 17:26 que Dios traza los límites, las fronteras de las naciones. Su decreto incluye todas estas cosas, su decreto es universal, es completo, y ya nuestra cabeza no alcanza a meditar en todas estas cosas, solamente lo reducimos. El decreto de Dios incluye la salvación de sus elegidos y la reprobación o el hecho de que otros sean dejados en sus pecados. Todo está incluido en su decreto, ¿no? A eso aterrizamos lo que estamos diciendo. Entonces, contrario a la teología modernista, al pensamiento humanista que considera que Dios es sabio y entendido porque Él ve el futuro como en un video, piensan algunos, entonces ve lo que va a ocurrir en el futuro y lo decreta. No, hermanos, estamos malentendiendo. Dios no ve como en video el futuro y lo decreta, no, Dios determina, y lo que sucede, sucede porque Dios lo ha determinado o lo ha permitido. Este es el asunto, ¿no?, que explica la Escritura. Lo que hemos leído hasta ahora nos muestra que Dios da la profecía porque Él lo ha decretado, que así suceda, y no puede fallar. Sí, las profecías y predicciones de la Biblia no están basadas en un mero preconocimiento de video de parte de Dios, sino que están basadas en su voluntad soberana para decretar y determinar todo lo que sucede en este mundo. Está en sus manos, no va a lo loco este mundo. Cuando hablábamos entonces, al reconocer todas estas cosas, decíamos, tocante a la predestinación, y decíamos lo que no es la predestinación. Ahora vamos a decir lo que no es la reprobación. Estamos hablando, ese es nuestro tema. Estamos centrando el punto en la soberanía de Dios. La reprobación no es entre justos, sino lo sabemos, ¿no? Dios está reprobando entre puras personas que ya están condenadas de una masa caída, dice Romanos 9:21, de una misma masa, la masa humana caída, escogió para vasos de honor y para vasos de deshonra. En segundo lugar, la reprobación no es un acto caprichoso y arbitrario de Dios, sino que es un acto de justicia. En la reprobación Dios da al pecador el pago que sus pecados merecen. No es que diga, no, ahí se va y lo está empujando. No necesita Dios empujar al pecador para condenarlo. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Déjalo. Sus propios pecados lo arrastrarán hacia la condenación que va a recibir. Dios no es activo, ¿no? Dios no es activo en la condenación de los pecadores. No tiene que hacer nada, no tiene que empujar. No, yo no me quiero ir a la condenación. No, sí, tienes que ir porque yo lo determiné, y lo empuja. No, por favor, no. Sí, como no, y te empuja. No es así, hermanos. Es como estamos explicando. Los propios pecados de la persona le arrastrarán hasta caer en su destino.
su destino prefabricado por ella misma, por sus pecados. En tercer lugar, Dios no se alegra con la reprobación de las personas. ¿Sí? No se alegra en el sentido, dice, qué bueno que están cayendo estas moscas, ¿no? Como cuando tú matas una mosca que te está molestando. ¡Ta! No, Dios no quiere la muerte del que muere. Ezequiel 33:11. Sino que viva, que se arrepienta, que se vuelva. Entonces, cuando le dicen a usted cuál sería su reacción cuando le notifican o ven las noticias, después de sus 80,000 homicidios, agarraron al mochaorejas. ¿Qué siente? No me diga que dijo, qué bueno, qué malvado es usted en su mente. No, yo sí dije, qué bueno que lo detuvieron, ¿no? Si detienen a cualquier homicida, a cualquier violador, qué bueno que lo agarraron, qué bueno que se haga justicia, claro que sí. Si detienen al homicida, ¿qué vamos a decir? Ay, no, que le den. No vamos a. Imagínense ustedes, ¿no? Si nosotros aplicamos la disciplina sobre el homicida, ¿no? Y le queremos aplicar Mateo 18, ¿no? Es el primer homicidio que haces. Todavía tienes chance de otros dos para que te podamos expulsar. Por favor. ¿No? Es para ofensas personales, ¿no? Si una persona aquí adultera, comete un homicidio, o comete un pecado escandaloso, no necesitamos, hay que esperar a que cometa 2 o 3 para poder expulsarlo. No, hermanos, inmediatamente se aplica la disciplina. Al que no anda conforme a la doctrina, al que anda en forma desordenada, al que no guarda el pensamiento, la doctrina que les fue enseñada, apártenlo. Entonces, en cuarto lugar, la reprobación no significa que la persona sea condenada contra su voluntad. ¿Qué es lo que encontramos cuando está la persona para ser reprobada? ¿Qué hiciste toda tu vida? No, yo sí disfruté mi vida. Yo no fui como aquellos que se metían como ratones de iglesia. No, yo sí viví la vida loca de Ricky Martin y la disfruté. Y me fui a Acapulco y me fui también a quién sabe dónde, al festival de quién sabe qué. Y yo sí disfruté la vida. Okay. Disfrutaste, te preparaste. Fuiste preparando el hoyo, como dice el Salmo 7, ¿no? En el hoyo que cavaste, cava su propia tumba, ¿no? Su propia destrucción. Finalmente, ¿no? La reprobación no es un acto de injusticia, sino que la reprobación es la sentencia del juez, castigando y reprobando al pecador, al transgresor. ¿Sí? La reprobación no es de Dios. Dice Juan 3:18. He aquí en qué consiste la condenación. Que los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es la culpa de Dios. ¿De quién es la culpa ¿Es el pecado? O sea, Dios no tiene que empujar a nadie. Entonces, hechas estas aclaraciones y comentarios en una forma muy rápida, estoy peleando contra el reloj, que no le puedo ganar. Vamos a Romanos 9, que el pasaje que leímos inicialmente, tenemos aquí Romanos 9, fue el mismo pasaje que usamos para ver la elección, ¿verdad? Ahora lo vamos a usar para ver la reprobación. Tenemos las dos cosas aquí. ¿La historia de quién? De Jacob y de Esaú. Tenemos el bien y el mal, la bondad de Dios en salvar y la severidad de Dios en reprobar. Las dos cosas están aquí. El amor a Jacob amé, más a Esaú lo aborrecí. Moisés fue puesto como un vaso de misericordia y Faraón para demostrar mi justicia, para exhibirlo. El hombre más poderoso de aquella época exhibido como un vaso de deshonra, como una persona endurecida, como un ejemplo de endurecimiento de todos los que rechazan a Dios. Vemos entonces la misericordia con el pueblo de Israel, la misericordia con Moisés
y el endurecimiento con Faraón, la honra y la vergüenza, un vaso de gloria, un vaso de ira, un vaso de misericordia, un vaso de condenación. Uno llamado por Dios, por su gracia. En primer lugar, ¿no? Estableciendo en su mente, en su argumento, la soberanía de Dios. Y nos dice la primera palabra, ¿y qué? O sea, como, oye, aplastaste mi carro con tu aplanadora y él tiene todo el dinero para pagarte los daños. ¿Y qué? No. ¿Sí me explico? Saca la aplanadora y apachurra la otra camioneta. ¿Qué? ¿Me explico? ¿Qué quiere decir ese argumento? El argumento es decir, yo soy soberano, yo hago lo que quiera. El pensamiento que nos debe gobernar en ese sentido a los creyentes, a los que somos hijos de Dios, es que Dios es soberano. Se nos quite de nuestra mente el humanismo, se nos quite de nuestra mente el sentimentalismo. Dios no gobierna para la felicidad de los hombres. Dios hace todas las cosas para la gloria de su propio nombre. Así está sucediendo. La historia de este mundo es la historia del proyecto redentor de Dios. No es la historia de la felicidad humana, no es la historia que tú quisiste ver de la película que sucediera así y nos dan al final la nave que va a escapar como un rayo láser y se va a escapar y va... No, o sea, aquí el proyecto es divino. Dios ha hecho las cosas como a Él le ha placido. El mundo no es antropocéntrico. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. ¿De veras no es antropocéntrico? No. El mundo es ¿qué? Teocéntrico. Gobernado, dirigido, planeado. O sea, nosotros no somos el héroe de la película. A Dios le plació centrar todas las cosas. Hay un solo héroe de la película. Hay un solo personaje maravilloso y glorioso que ha de ser honrado por toda la eternidad y es Cristo. En la redención de pecadores le plació a Dios permitir todos los años del Antiguo Testamento, como 4,000 años, en una penumbra, en un momento de dejar encubierto como un misterio, para que llegado el momento surgiera la persona y la obra de Cristo, la obra más maravillosa. En Él estaban esperando todos los creyentes del Antiguo Testamento. En Él estaban centrados potestades, ángeles, huestes, mirando el momento en que viniera este Salvador prometido. Algo maravilloso. El apóstol dice entonces, comienza como de una forma muy grosera, ¿no? ¿Y qué? ¿No te pareció? Es brutal el argumento, ¿no? Que si Dios queriendo mostrar, estaba oculto, era un misterio, pero ahora Dios quiere mostrar, habiendo determinado, queriendo, de acuerdo a su soberana voluntad, mostrarnos lo que Él quería hacer, el proyecto encubierto, lo que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios quiso revelarse a sí mismo, no solo en el proyecto redentor, pero debemos entenderlo, también en el proyecto de reprobación, ¿no? No solo en redimir, pero también en reprobar. ¿Qué si Dios quiere mostrar qué? Dice su ira. Y también, versículo 23, hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿sí? Con los vasos de misericordia. O sea, tenemos ahí la salvación, la predestinación y la reprobación. Dios quiere mostrar estas cosas, su ira y todo poder en la reprobación de muchas personas y las riquezas de su misericordia en la elección y salvación de muchas personas. Dios quiere mostrar
mostrarnos así. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me estás tratando de decir? Por favor, dímelo. Te estoy tratando de decir que la historia de este mundo es la historia del proyecto divino para glorificar su propio nombre, en la salvación y redención de pecadores y en la reprobación de otros pecadores. Esa es la historia de este mundo, el resumen de este mundo así encapsulado. Todo esto pone de manifiesto que el mundo y su historia y su realidad no son antropocéntricos, sino que son teocéntricos. ¿Ya entiendes por qué entonces nos suceden cada rato cosas que están en desacuerdo a como habíamos pensado? Si voy caminando y me tropiezo y me fracturo el pie para que ande 3 meses con bastón a ver si aprendo mi incapacidad y mi inhabilidad y se me cae la soberbia que traigo, ¿no? O te dicen que tienes una perrilla en el ojo, pero no te dijeron que era San Bernardo, ¿no? Entonces estás ahí totalmente cubierto, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo hasta que te operen y te quiten. Hermanos, es que yo había pensado que para mi cumpleaños el año que entra íbamos a hacer una parrillada y resulta que me muero 3 días antes, ¿no? Entonces, el mundo no está hecho con eso. No, podemos planear hasta dónde. Híjole, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Si Dios quiere. ¡Ay, qué fanático y molesto eres! Y fastidioso. Para todo sacas. Hay que orar. Hay que ponernos en las manos de Dios. Por si acaso Dios nos permite. ¡Claro! Porque no sabemos qué puede suceder, ¿no? Dios nos puede usar. Y si nos toca hacer el atropellado aquí en la esquina que sigue. No tienen cara de querer ser atropellados. ¿Sí? No tenemos cara de eso, ¿verdad? Pero ¿y si Dios quisiera que nos atropellara? Hermanos, todo este pasaje pone de manifiesto que Dios usa a la raza humana para mostrar sus atributos y para revelarse a sí mismo. ¿Lo escuchó bien? Dios usa a la raza humana, ¿sí?, para revelarse a sí mismo, para mostrar sus atributos, cada uno de ellos. ¿Sí? Para con los vasos de misericordia Dios muestra su amor, su gracia soberana, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su paciencia. Para con los vasos de ira Dios muestra que su santidad es infranqueable, su justicia y su ira y todo poder son irresistibles, su supremacía no puede ser burlada, ¿no? Lo manifiesta en los vasos de vergüenza, en los vasos de ira. ¿Qué nos enseña la cruz? Lo mismo. En la cruz podemos ver la gracia y la bondad salvando a los pecadores, pero al mismo tiempo que la ira, la santidad y la justicia de Dios no puede ser pasada por alto. Ni a su propio Hijo perdonó, sino que descargó la ira viendo el pecado sobre él, aunque el pecado era nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra condenación. Entonces, ahí tenemos esos ejemplos. Ahora explotemos un poquito más esta idea, ¿no? ¿A quién quiere Dios demostrar? Dios quiere mostrar varias veces, así como flachazos. El apóstol Pablo nos muestra, 1 de Corintios, en el capítulo 4, ¿no? Los flachazos. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar? ¿A quién quiere mostrar Dios? ¿A quiénes? Y hay que decirlo, ¿no? Al mundo inteligente, ¿no? Dice el apóstol Pablo, porque a lo que pienso Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles como los postreros, como a sentenciados a muerte. Y de repente lanza esta expresión, dice, porque nosotros somos hechos espectáculo al mundo. Y eso sería sencillo si se tratara nada más de una película, ¿verdad? Pero el cine es más amplio de la pantalla que tenemos aquí. Dice, espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres.
Somos un espectáculo. Lo que está ocurriendo en este mundo está siendo seguido detenidamente. Como usted sigue las series de Netflix. Así, atento, ¿verdad? Atento está siguiendo cada momento. Los ángeles, las potestades, los querubines están viendo todo lo que sucede en el acontecer de este mundo. En el proyecto que redentor y en el proyecto de reprobación. Ese cuate, sí, ese de ahí, ese morenazo de ahí de Querétaro, salvado, sí, es una ficha, es una basura, alcanzado por la gracia. ¿Cómo? Si era el peor hombre de sobre la faz de la tierra, ¿cómo es que había sido alcanzado? ¿Qué dice? Para la reprobación. ¿Cómo? Si parecía tan buen hombre, tan temeroso. Es un hipócrita. Los ángeles, ¿no? Así está bien en Netflix. Se murió el héroe de la película. ¿Qué pasó? Y dice, están fallando cada vez estos libretistas, ¿no? Están haciendo, se muere el héroe de la película. Pues ¿cómo? Hermanos, las cosas no van de acuerdo a lo como nosotros queremos. Dios está haciendo su propio programa. Nos dice en Efesios 3, por favor. Espectáculo al mundo, sí. Dice Pablo que Dios le ha dado el misterio del Evangelio y le ha dado esa capacidad para predicar y enseñar este maravilloso Evangelio y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. ¿A quiénes? A principados y potestades en los cielos. Cuando decimos, hoy vinieron muy poquitos, eran como 14 los que estaban ahí en la reunión nuestra, y éramos muy poquitos. Si pudiéramos abrir los ojos, como le dijo Eliseo a su criado, ábrele los ojos a este hombre Giesi para que vea todos los ángeles. Somos más nosotros que el ejército de los filisteos que estaba enfrente. Si pudiéramos ver los ángeles y potestades que vienen a escuchar cómo estos hombres anunciamos el glorioso evangelio de Cristo salvando pecadores. Se les hace maravilloso porque no hubo redención para los ángeles. No hay ningún ángel redimido, ningún ángel perdonado. Pero hombres pecadores como nosotros, sacados de la basura, y los ángeles se quedan asombrados. ¿Cómo ese villano ha sido traído ahora? Y se le ve como una cara celestial cantando esos himnos. Gloria sea a Dios, bendito sea Dios, alabado seas. ¿De dónde han salido esas cosas? Si este hombre tenía un corazón perverso, Dios ha regenerado ese corazón y lo ha cambiado y lo ha hecho semejante al de Cristo. Me agrada estar en medio de ellos, me agrada convivir ahí en medio de ellos, porque me alaban, me reconocen, me exaltan. Y los ángeles miran maravillados. Los ángeles no pueden, miran a la grandeza de Dios, pero no pueden exclamar, porque ellos no han sido rescatados del pecado como nosotros lo fuimos. Ellos fueron preservados en gracia y nosotros fuimos sacados de la basura. Es algo diferente, es algo maravilloso. Entonces sigue diciendo, para el misterio escondido, que sea ahora la sabiduría de Dios notificada por la iglesia a los principados y a las potestades, porque así fue la determinación eterna que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros pensamos en estas cosas y vemos gloriosos y maravillosos los ángeles, y consideras la postura y la condición de un creyente unido a Cristo, llevados a la comunión con Cristo, a una posición más exaltada que los ángeles, por nuestra unión con Cristo. Es algo que no cabe en nuestra mente, que no cabe en nuestra cabeza, que no lo podemos discernir.
Dice entonces Colosenses 2, ¿qué es lo que está haciendo? ¿A quién quiere mostrar Dios? No, es que veíamos en la iglesia, nada más no había, hay muchos más. Dice que en la cruz, hablando de la cruz, dice el apóstol Pablo que Dios, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria a la ley, que era en contra de nosotros, la quitó de en medio y enclavándola en la cruz, la llevó Cristo, ¿no? Y despojando a los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, los exhibió públicamente, triunfando de ellos o sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, todas estas cosas, el universo está habitado, ¿no? Si nosotros pudiéramos decir, principados, potestades, gobernadores, ángeles de su potencia, todos ellos que están involucrados en realizar la providencia de Dios, no para bien o para mal, en llevar mensajes, traer mensajes, suben y bajan del cielo en esa escalera contemplada, ¿no? Maravillosa. El Evangelio de Pablo revela el gran misterio, el gran secreto que Dios da a conocer a los hombres. La razón de ser de la existencia de este mundo es que Dios será glorificado en la redención de pecadores y Dios será glorificado en la reprobación y condenación de pecadores también. Unos glorificaremos su gracia y su misericordia y su favor y su amor, y otros glorificarán su justicia y su ira, ¿no? Y Dios lo quiere exhibir, quiere dar a conocer sus atributos y su carácter entre aquellos que le rodean y que le contemplan y le alaban. Y lo más asombroso, ¿no?, para ellos es cómo cuando se rompe una taza tú la tiras a la basura, ya no la pegas. Ni aunque te guste mucho tu taza que te regalaron el día de tu cumpleaños, de todas maneras la tiras, ¿no?, porque ya no sirve. Si le echas café se tira por todos lados. El hombre se rompió, se quebró como una taza, ¿no? Era imposible reconstruirlo, salvo por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles saben que las tazas que se rompen ya no sirven. Y es asombroso, y es un milagro que una taza rota, como somos todos los pecadores, sea reconstruida por la persona y la obra de Cristo, y sea hecha perfecta para cohabitar eternamente en Cristo y por los siglos de los siglos estar adorando a Dios. Es algo maravilloso. Y los ángeles dicen, ¿cómo? Eleazar ahí, ¿sí? El hermano Cristiano, ¿cómo? Si todos sus hijos, ¿no? Todos sus hijos. Entonces, este es el drama, de nada, ya está la historia y la serie aquí. La salvación y la reprobación. Y Dios nos dice, ¿no?, cómo serán las cosas. Este auditorio maravilloso de ángeles y hombres, viendo la realización de lo que está ocurriendo en este mundo, se quedan asombrados, ¿no? Algunos de nosotros estamos pensando, ¿sí?, queremos ir al cielo para ver la lista, pero Dios nada más nos revela que hay estas cosas. La manera como nosotros escuchamos y recibimos y lo que hacemos con el Evangelio que nos es presentado nos va a ubicar en uno de esos lados. Nosotros no tenemos acceso a las listas. Nosotros no tenemos acceso a todas estas cosas que Dios nos revela, ¿no? ¿Qué es lo que te queda si sabes que el mundo está distribuido? Si me tocó el papel de ser el bueno. Te tocó ser el bueno, haz bien tu papel. Prepárate para hacer bien tu papel. Sé un buen actor.
como vaso de misericordia. No seas un actor chatarra, no seas un actor miserable que no se acuerda del papel, que no se acuerda del proyecto, que no se acuerda de lo que tiene que hacer. Sé un buen hijo de Dios, sé un buen creyente, has sido redimido, la sangre de Cristo ha sido derramada para perdonarte. Y vas a vivir la vida en una forma, vas a actuar en el drama del mundo, viviendo. Mira, este fue perdonado, este fue rescatado y mira cómo se porta. Mira esta señora cómo le responde a su marido. Mírala. Y míralo a él cómo la trata. Hasta la empujó. Qué buen actor, diríamos. No, ¿te fijaste cómo le gritó? Hermano, somos vasos de misericordia. Ángeles, potestades, serafines, querubines contemplan el drama del universo, la reprobación y la predestinación. Nosotros somos los personajes de Netflix. Nosotros estamos en la pantalla. ¿Cómo estamos haciendo nuestro papel? ¿Me explico? Entonces, volvemos a Romanos, ¿no? Dice que es Dios queriendo mostrar a las potestades, a los ángeles, todo este espectáculo, el drama de las naciones. Aquí está el drama de la redención, el drama de la reprobación, ¿sí? Porque Dios quiere hacer notoria su potencia, y en el caso de los vasos de ira nos dice, ¿no?, que Él soporta con mucha paciencia, mansedumbre. Es una muy mala ilustración, pero cuando el apóstol Pedro hablaba de los animales de matanza, ¿no?, sea un buey, sea un cerdo, alimentado, ¿no? ¿Para qué? Para la fiesta, para matarlo y hacer carnitas el día de la fiesta, ¿no? ¿Me explico? Dios soporta con mucha paciencia, ¿no? Dios sabe lo que va a suceder con la persona. Y tiene paciencia. En el libro de los Hechos encontramos que Dios les da gozo, placer, contentamiento, buenos tiempos, alegría de vivir, buenas cosechas. Y ellos le aborrecen y le rechazan, pero Dios envía su sol sobre buenos y malos y hace salir, ¿sí?, el sol sobre buenos y malos, y riega su lluvia sobre justos e injustos. No hace distinción. Cuando tú vas al mercado de la tienda o el de Walmart, no te dice, no, porque usted no es hijo de Dios, usted no puede entrar a la tienda. Pero traigo muchos. No, usted no, solamente entran aquí los creyentes. No es así, ¿verdad? Entran rufianes y creyentes, rebeldes y obedientes. Y todos sacan su cartera y su tarjeta y ching, le meten ahí, ching, sale. ¿Cuál es mi NIP? Sí, ya te vas, ¿no? Ya pagaste. Hermanos, con mucha paciencia. No es un trato frío, desconsiderado. No se alegra con la destrucción de los perdidos. Cuando Cristo vino a Jerusalén en su entrada triunfal, ¿se acuerdan qué sucedió, verdad? Se detuvo. ¿Y qué hizo? Sus palabras están en nuestra mente. Lloró sobre Jerusalén. Lloró sobre Jerusalén. ¡Oh, Jerusalén! Si hubieras oído la voz que te llamaba, si hubieras mirado, ¿no?, que tu Salvador venía, pero fuiste rebelde, rechazaste al Mesías, rechazaste al Salvador. Cuando algunas personas dicen, es que hablan de la reprobación, es durísima la doctrina, pero hermanos, con el corazón en nuestra mano decimos,
No queremos la muerte del que muere, como Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva. Qué misericordioso y bondadoso es Dios, ¿no? Nos llama. Hermano, ¿a qué hora nos das los nombres? ¿A qué hora nos das la lista de los que de así, de acá? No hay manera de saberlo, hermano. Lo único que podemos mostrar es la palabra de Dios y el consejo de Dios. Aférrate a Cristo, es lo que te decimos. Aférrate a Cristo, abrázate de Cristo, confiesa tus pecados. No trates de vivir una vida que no es tu vida. Si no tienes un corazón renovado, humíllate delante de Dios y di: Señor, no sé si soy renovado o no, no sé si soy un creyente, no sé si soy un hijo tuyo, porque a veces reacciono como un hijo del diablo. Es el tiempo. Por favor, dame la lista para saber si estoy ahí. No. Humíllate y arrepiéntete y vuélvete a Dios, ¿no? Dios salva a pecadores, ¿no es una gran noticia? Dios salva a los más pecadores. ¿No es una noticia maravillosa? Señor, sálvame a mí, yo soy indigno, los demás no saben quién soy, pero soy una rata inmunda, aquí estoy, por favor, cambia mi alma, cambia mi corazón, porque ya no puedo cargar más mis pecados, ya no puedo ir adelante. Si muero en este momento seré condenado, entonces ten misericordia. Ayúdame a no ser un actor mediocre, ¿no? Ayúdame a aferrarme y abrazarme de ti. No me importa lo que sucede en este mundo, yo me abrazo de Cristo. Y ahí permaneceré hasta que pase el diluvio de ira. Permaneceré eternamente abrazado de Él, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 22 volvemos a ver, por favor, Dios queriendo mostrar y mostrar su ira. O sea, algunas personas quieren que en las iglesias evangélicas se hable solamente del lado del amor de Dios, pero dice que Dios quiere mostrar ¿qué? Su ira, su santidad, su justicia. Quiere que los hombres teman, quiere que los hombres le reconozcan por todos sus atributos. Dios no oculta ninguno de sus atributos. Entonces, dice él, quiere mostrar la ira y hacer notoria su potencia, y soporta con mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Y también dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y quiero que noten, dice, que Él ha preparado. Aquí hay dos clases de personas: los vasos de misericordia que Él ha preparado. ¿Cuántas veces hemos dicho la frase? Dios es activo en la salvación de los pecadores. Activo. Porque los pecadores están muertos en delitos y pecados. Así nos encontró Dios y nos tuvo que dar vida, regenerándonos, atrayéndonos, justificándonos por la fe en Cristo Jesús y preservándonos hasta nuestro destino final. Siempre es Dios activo. Sin el poder y la gracia de Dios no podemos caminar nuestra historia en este mundo. Pero en el caso de los vasos de ira, nos dice ahí, los vasos de ira, dice, preparados. Tenemos que entender quién preparó esos vasos, ¿no? Hay un rey maligno que prepara obediencia hacia la rebeldía, hacia la corriente de este mundo. Él ayuda a preparar a los vasos de ira, todos los que andan conforme a la corriente de este mundo. Me estoy divirtiendo, estoy sacándole jugo a la vida. Tú porque eres menso, por eso no lo haces, pero yo sí le estoy sacando, dicen, jugo a la vida. He experimentado todo, no me he perdido de nada, me he metido en las cosas más horribles. Yo sí disfruto la vida. Disfruta la vida, está haciendo su hoyo. Está cavando cada vez más, haciendo sus pecados, y en el hoyo que está cavando
en el Salmo 7, ahí caerá, allí mismo, ¿no? ¿Quién prepara los vasos de ira? El rey de este mundo, que es el diablo, ¿no? Conduciendo a las personas hacia la maldad y hacia el pecado, y el propio hombre dejándose llevar por sus propios deseos pecaminosos, por los deseos de la carne, y sirviendo a los deseos de la carne, prepara. En el caso de los vasos de misericordia, dice, los cuales Dios ha preparado. Dios ha preparado, Dios es activo en este punto de la salvación de sus hijos. Entonces, Pablo argumenta aquí en Romanos 9, anteponiendo la soberanía de Dios, no solo para aquellos que reclaman a Dios acerca de su elección incondicional, sino también para quienes quieren altercar con Dios acerca de la reprobación. Es el mismo argumento, ¿no? Es como el alfarero y el barro. No tiene el alfarero potestad para hacer un vaso de honra, para un vaso para usos honrosos y un vaso para usos deshonrosos. O sea, tiene que hacer puros vasos de unos o también va a hacer vasos de otros. El alfarero es Dios, ¿no? Hay vasos de honor y de misericordia y vasos de reprobación. Dios es activo preparando los vasos de honra y Dios es pasivo en la condenación de los pecadores. No tiene que empujar a nadie. O sea, nos damos cuenta que esa es la reprobación. O sea, no, es que yo no puedo entrar al cielo porque Dios me reprobó. No le puedes echar la culpa a Dios. Te reprueban tus pecados, te reprueba tu desobediencia, te reprueba tu incredulidad. Tú eres el responsable. Vuélvete a Dios. ¿Por qué no vienes a Dios? ¿Por qué no te refugias en Él? Si acudes a la misericordia, Cristo ha dicho, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Qué te impide venir? El apóstol Juan dijo en su evangelio, ¿no?, que la condenación consistía en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es la culpa de Dios, es tu culpa, porque amas más el pecado. En segundo lugar, Dios antepone su soberanía recordándonos que Él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo, y nosotros no somos nadie para decirle qué haces, ¿no? El argumento de la soberanía es muy contundente. El otro argumento es que Dios tiene su propia gloria en primer lugar. O sea, cuando tú dices, a ver, ¿cuántos de nosotros tenemos una mascota en la casa? O dos, al menos que a usted se le antoje tener ahí una serpiente de cascabel, una iguana o alguna cosa así, ¿no? Algunos tienen una tarántula. No sé, yo no, hermano. Solamente tengo un perrito. Entonces, la pregunta para nosotros es si el mundo y la casa gira alrededor de lo que quiere su tarántula, su iguana o su perrito. ¿Alrededor de qué gira su mundo, su casa, su existencia? ¿Alrededor de ellos? ¿O ellos giran alrededor de usted? Así es. Sí, a menos que usted esté preguntando, a ver, todos los ratones y hay cucarachas en la mayoría de las casas, ¿no? A ver, venga para a ver qué opinan. No, ¿verdad? No llama junta a nadie, ni a los mosquitos y menos a las moscas. No las queremos, tenemos el matamoscas. No les damos chance de nada, ¿verdad? No les llamamos. ¿Qué hace usted? Gobierna, dirige y usa a sus mascotas. Bueno, nuestro mundo es así, hermanos.
O sea, se resienten nuestros oídos, ¿no? Nuestros oídos humanistas, se resienten de escuchar. Dios usa a los hombres para su propia gloria. Creó este mundo e hizo este mundo y diseñó este mundo para mostrar todos sus atributos y mostrarle al mundo inteligente en el drama de este mundo, donde unos serán reprobados y otros son predestinados para el honor y la gloria de Dios. Para eso fue diseñado este mundo. No, pero es que eso va en contra de las declaraciones de la Junta de Ginebra, de quién sabe qué fecha, de las Naciones Unidas. A Dios lo tiene sin cuidado, ¿no? ¿Me explico? El mundo, ¿sí? Escúchelo usted, Proverbios 16:4. O sea, así como a veces no soportamos, no es que este hermano es muy sangrón. Pues sí, soy sangrón, pero Dios es soberano. ¿Y qué? Comienza así Dios diciendo, ¿y qué? No, pero es que la reprobación y la salvación, ¿y qué? ¿Qué? Si Dios quiere hacer eso y mostrar así, ¿qué? No, nada más yo decía, pues no ande diciendo, ¿verdad? No ande diciendo. 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. O sea, Dios usa a los hombres para glorificar su gracia, su favor en la salvación de unos, y Dios usa a los impíos para el día malo. Dios usa a los hombres. Es algo que los oídos de un humanista, le digo que así nos enseñaron en la preparatoria, me acuerdo muy bien que dijeron, ahora sí vamos a ver la mejor época de la vida, ¿no? Cuando Erasmo de Rotterdam habló de los derechos humanos y exaltó, entonces vino la época del humanismo y eso fue lo más glorioso, fue lo más horrible que le pudo pasar a la humanidad, abandonar a Dios como centro y creador y dueño de este mundo para poner al hombre en el pedestal en el cual todavía está ahí autoengañado. Cuando se quiere sentir dueño y soberano como Satanás, ¿y qué? ¿Eres dueño y soberano? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Tienes el físico que quieres? No. ¿Tienes las orejas que quieres? ¿Tienes los ojos que quieres? ¿La estatura que quieres? ¿Tienes el dinero en la cuenta bancaria que tú quieres? ¿Tienes el nivel de vida? ¿Qué has hecho? Has sido gobernado, has sido usado. Te enfermas cuando Dios quiere que te enfermes. No puedes controlar absolutamente nada de tu vida, muy pocas cosas. Dios es soberano sobre ti y sobre todo lo que sucede en este mundo. A final de cuentas tiene razón Isaías 40:17 cuando dice, somos comparados con Dios como nada. Y si nos atrevemos a compararnos con Él como menos que nada, como lo que no es. No, pues ahora sí ya me hiciste pedazos. Pues sí, es lo que somos. Un pedazo de escoria animado por la gracia de Dios, ¿no? Y por la misericordia y la gracia de Él, renovados para vida eterna juntamente con Cristo, ¿no? Algo maravilloso, impensable para los ángeles, impensable para ellos, impensable para nosotros mismos cuando lo entendemos. Oh, inescrutables grandezas de las riquezas y de la misericordia de Dios. Explota Pablo en emoción hablando de esto, que nosotros, siendo lo más vil, seamos traídos y exaltados para una vida eterna juntamente con Cristo, disfrutando de una gloria eterna en el cielo. ¿Qué hicimos para merecer todas estas cosas? Nada. Entonces, a veces es una doctrina, ya terminamos, ahora terminamos temprano, vamos a reflexionar un poquito sobre este asunto, ¿no? Dios es el centro, Dios es el Rey, Dios es el dueño, el soberano de este universo, ha hecho lo que Él ha querido. Y Él ha diseñado este proyecto de redención
y de reprobación, del cual hemos estado hablando, introduciendo el tema. Entonces hay que meditarlo, ¿no? Hay que considerarlo cuidadosamente y darnos cuenta, ¿no? Valorar lo que hemos escuchado. Si seguimos pensando, ¿no?, que Dios no tiene derecho a meterse en nuestras vidas. Estaríamos diciéndole como Adán a Dios: no estamos de acuerdo con tu ley, nosotros vamos a tomar la fruta y a comerla. Y mire lo que ha pasado en estos 6,000, 7,000 años de historia de nuestro mundo. ¿Qué ha pasado? Destrucción, problemas, pecado. Y salvo la redención en Cristo, no hay otra cosa más que nos consuele, ¿no?, que nos dé esperanza. Nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Las familias, las ciudades, los países, la educación, todo se está cayendo a pedazos. No solo aquí, en el mundo entero, en los más prósperos, en los más ricos, y solamente estamos guarnecidos en una burbuja en medio de este mundo, los hijos de Dios, los creyentes. Él nos preserva, Él nos guarda en su camino, ¿no? Quiera Dios que seamos impulsados a través de este estudio que hemos tenido hoy a abrazarnos de Cristo, la esperanza para nosotros. No podemos subir al cielo para ver la lista. Tan solo podemos ser receptores del Evangelio y abrazarnos a la única tablita de salvación que nos es expuesta, ¿no? Aferrarnos a ella en Cristo y morir ahí aferrados a ella, ¿no? Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por permitirnos introducir y plantear este asunto que suena tan fuerte en un principio en nuestros oídos, pero que a final de cuentas encontramos consuelo en que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores, Padre. Y por ello te bendecimos y por ello te damos gracias, porque esta ruta de salvación que tú has puesto delante de nosotros, lo repetimos, Padre, es lo mejor que ha ocurrido en nuestras vidas, Señor. Estamos llenos de esperanza, llenos de gozo, al mismo tiempo todavía renuentes en nuestra mente a ver cómo, siendo tan indignos, tú nos has llamado para salvación, Señor. Te bendecimos, Padre, ayúdanos que tu iglesia pueda proclamar este evangelio que anuncia este drama que está viviéndose en este mundo, en el cual cada hombre será puesto en una de estas dos alternativas, Señor. Ayúdanos, Padre, guíanos con tu poder y tu gracia para estar aferrados en el único camino que conocemos, en tu Hijo Jesucristo. Bendice, Padre, ayuda la incredulidad, estorba en nuestras propias vidas para que ninguna cosa nos detenga y corramos y estemos aferrados solamente a tu Hijo Jesucristo. Rogamos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos que han escuchado tu palabra, Señor. Ten misericordia, glorifica tu nombre, Padre. Escucha el clamor de la sangre de tu Hijo, pidiendo por cada uno de tus elegidos, Padre. Y concédenos ver tu poderosa gracia, sacando de la miseria a los pecadores y trayéndolos a la gloria juntamente con Cristo, Señor. Te bendecimos por ello y te suplicamos que nos ayudes a valorar, a aquilatar, y que este conocimiento nos conduzca a un mayor compromiso y obediencia para testimonio en medio de este mundo, Señor. Usa nuestras vidas aunque nada somos, Padre. Te lo pedimos
Y te damos las gracias una vez más en Cristo Jesús.